Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El video de hoy estaré resolviendo todas sus dudas con respecto a toda mi etapa preuniversitaria, cuánto tiempo me preparé, en qué academia estudié y otras preguntas relacionadas. Y pues para mí no es fácil contar esto, pues porque el tiempo que me preparé yo considero que es mucho tiempo. Así que sin más rodeos, comencemos. Y comencemos desde el inicio. Cuando yo salí del colegio, sabía que lo que tenía que hacer era prepararme para ingresar a una universidad nacional, en este caso la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Primero entré a un veranito, como todos, en enero y febrero. Conseguí muy buenos amigos. No considero que haya sido una etapa en donde di mi 100% académicamente, pues porque no estudiaba a conciencia. No me levantaba temprano, me levantaba justo para ir a la academia, a veces estudiaba por las tardes y a veces no. La verdad que era muy inestable, como la mayoría, ¿no? Que está en veranito, en ese caso a Duni, que fue la academia donde yo inicié. Pero yo sí sabía algo, que al ingresar al anual mi forma de estudio y mis métodos de estudio tenían que cambiar. Lo que hice primero, recuerdo que fue comprar varios cuadernos, donde algunos cuadernos iban a llevar 2 cursos, otro solamente un cuaderno para un solo curso, como es el curso de química, por ejemplo, el curso de álgebra, de trigonometría, que fueron cuadernos únicos. Y bueno, física lo compartía con biología, recuerdo. Siento que fue el año en donde yo aprendí más en toda mi vida, empezando desde el colegio hasta toda mi etapa preuniversitaria. ¿Por qué? Porque simplemente esos 10 meses que estuve en el anual llevé absolutamente temas nuevos para mí, temas que yo nunca había visto ni en el colegio ni en otro lado. Recuerdo que el curso que yo más aprendí en ese anual fue química, ya que como les digo, yo no había llevado nunca en mi vida química, y si lo había llevado pues había sido la regla del serrucho, neutrones, protones, cosas básicas, sumas y restas. Y pues lo que aprendí en el anual fue simplemente increíble. Y no tanto por el profesor, porque la mayoría de mis compañeros pues no le gustaba cómo enseñaba el profesor. Y creo que ahí empieza mi gusto por las ciencias naturales, en específico química y física. Pues porque en realidad, en mi opinión, no me tocaron buenos profesores. Y bueno, mis compañeros pensaban lo mismo. Yo estudiaba todo el tema que se había llevado en la clase. Y lo mismo en física. En física el profesor no enseñaba para mí absolutamente nada, no entendía nada. Toda la clase enseñando una pequeña cosita y pues la verdad para mí, yo no aprendí nada en la clase de física con el profesor, pero como les digo, a mí me gustaba mucho el curso de física y de química, y lo que hacía yo era por las tardes agarrar el libro de Lumbreras, el rojito, el de Vallejo, y me leía todo el tema, por ejemplo, de dinámica, que sabemos que el libro rojito, el de Lumbreras, pues se caracteriza por gran cantidad de teoría y contenido. Yo me leía todo y lo resumía en mi cuaderno. Eso pasaba todos los sábados que yo tenía clases con el profesor. Eso pasó en el anual. Recuerdo que siempre he tenido también facilidades para los cursos de matemática. Es por eso que yo sí pienso de que hay personas que tienen más predisposición para algunos cursos, como es el caso de matemática, y otros para letras, para entender textos más complejos, lo cual está perfecto porque todos somos diferentes. Ya después de terminar el anual, que terminé con muchísimos amigos que ya están en la universidad y me alegran muchísimo, otros decidieron tomar otro rumbo e ir por otra universidad, lo cual también es valioso. Pues entonces terminó el anual, nos separamos muchos de nosotros, otros se fueron a la pre, otros siguieron a un semestral, otros por su cuenta, y varios rumbos. En mi caso, seguí con un semestral. Yo había enfocado la idea para mi semestral que iba a ser resumir y aprender todos los temas que no había comprendido en el anual, como es el caso de física, que pues yo no estudié todos los temas porque no me alcanzaba mucho tiempo. Desde el tema de electrodinámica para adelante, sobre todo, que son los temas que yo no había estudiado en el anual. Y sí, aprendí muchísimo en el semestral, sobre todo para resumir varias cosas que ya había llevado en el anual. Y como les dije en algunos videos, cuando tú ves las cosas por segunda vez, todo es más fácil. Ya después del semestral, recuerdo que di mi primer simulacro
y recuerdo que fue una de las primeras decepciones académicas que tuve en toda mi etapa. Recuerdo que mi puntaje no llegaba al mínimo. Después recuerdo que me fui a la pre. Estaba siguiendo prácticamente la línea que todas mis hermanas habían tenido al momento de postular a una universidad nacional, academia y pre. Y ese fue uno de los grandes errores que tuve también, y es compararme a la etapa académica que tuvieron mis hermanas. El hecho de primero saber que tengo que ir a una academia y luego ir a una pre y luego recién ingresar, fue algo que se fue metiendo en mi cabeza, lo cual yo pensé que era lo que tenía que pasar conmigo, y no tiene por qué ser así. Por eso es de que yo ya tenía una idea de que cuánto tiempo más o menos yo me iba a preparar, que eran 3 años, porque mis hermanas ingresaron a los 3 años. Yo decía, ya bueno, el tercer año sí ingreso. Y ese fue uno de los grandes errores que pienso que yo tuve, porque si yo hubiese tenido ese pensamiento triunfador de querer ingresar desde el primer año, tal vez la historia hubiese sido diferente, ¿no? Y bueno, después hice una pre. Recuerdo que ahí empezó mi etapa y mi frustración, porque como les digo, en mi anual era todo felicidad, tenía muy buenos amigos, nos divertíamos, estudiaba correctamente, no me amanecía. Si me despertaba a las 6 de la mañana, que es lo normal como para llegar a la academia. Pero cuando ingresé a la pre, toda mi mentalidad, mi forma de estudio cambió. Y la razón es porque en la pre tú entras a un círculo de competencia que te lleva a la frustración muchas veces, a la intención de ganar un puesto. Y esa intención hace que tus patrones de comportamiento muchas veces cambien, lo cual para nada está bien. Pero es la realidad que muchos pasamos, que muchos que estamos en la pre pasamos. Y claramente eso no quiere decir que todos los que están en la pre pues cumplan con esto, ¿no? Hay otros que sí saben manejar muy bien sus emociones y todo eso. En mi caso no fue así. Cuando entré a la pre, yo ya sabía que estaba entrando para competir. Sabía que solo 5 personas iban a ingresar de mi carrera y que yo tenía que estar en esos lugares. Recuerdo que entendía muy bien los primeros temas, los resolvía muy bien en el boletín, y fue donde yo me di cuenta que yo ya sentía que tenía los conocimientos para competir. Pero cuando llegué al examen, pues los resultados mostraban algo diferente. Recuerdo que en el primer examen saqué 150, que es como la mitad de 2000, o sea, en un examen de admisión 1000 puntos. Y pues en la pre, pues eso es muy poco. Tú tienes que sacar mucho más si quieres llegar a uno de los primeros puestos. No, pues yo no estaba ni cerca de los primeros puestos. Y pasa que ya me preguntaba, ¿cuándo es que voy a ingresar? ¿Hasta cuándo voy a estar preparándome? Y pues un consuelo en mi mente era, pues mis hermanas se prepararon 3 años, así que todavía tengo tiempo. Eso era lo que yo me decía. Ya me iba preparando 2 años. Y mi puntaje todavía no era el que tenía que ser para ingresar. Recuerdo que llegó el examen de admisión, que era la segunda vez que lo daba, si no me equivoco. Ya bueno, ya ni recuerdo que era el número de vez que lo daba. Sin embargo, yo tenía más esperanzas por la pre. Y es que la forma de los exámenes de admisión y pre son tan diferentes. Y espero hacer un video refiriéndome a estos dos exámenes, la diferencia que tienen, la diferencia y el juego emocional que hay en estos dos exámenes, porque para mí es evidente. Pero bueno, siguiendo mi proceso, no ingresé tampoco. Ya pasaba 2 años y no ingresaba. Luego también llegó mi segunda pre, que yo considero que es la peor temporada de preparación que tuve en toda mi vida. Si supieran al extremo que llegué, recuerdo que también me exigía de tal forma que yo dormía a las 11 de la noche y me levantaba
a las 3 o 4 de la mañana. 4 horas o tal vez a veces 5 horas solo dormía. Y ahora me doy cuenta de eso y me pregunto qué ha estado pasando por mi mente para llegar a ese extremo. Recuerdo también que había ejercicios que no me salían en aritmética y yo me ponía a llorar porque no podía creer que estaba 2 años preparándome y no me podía salir un ejercicio de aritmética. Y muchas otras cosas más que pues ahorita prefiero olvidar porque sí fue una etapa muy difícil para mí. Como les digo, esa pre fue horrible. Postulé, pero no ingresé. Para mi carrera en ese entonces se necesitaba mínimo un 1300 por ahí. Yo respondía, pero lo respondía mal en el examen de admisión. O algunas que también no respondía, claro. Pero en la pre era otra cosa. Yo respondía la mayoría del examen, pero simplemente mi puntaje no alcanzaba para los 6 primeros puestos. Y bueno, como les digo, en la pre tampoco ingresé porque no alcanzaba los 6 primeros lugares. Admisión tampoco lo logré porque se necesitaba un 1300 para ingresar y yo todavía no llegaba a ese puntaje. Y bueno, mi tercera pre, que es una pre donde tuve muchísimo aprendizaje emocional. Pasa que yo sí estaba mejorando mis puntajes en la pre. Recuerdo que estaba muy cerca de llegar a los 6 primeros lugares. Estaba en el puesto 9 o 10 por ahí. Recuerdo que mis puntajes iban subiendo, lo cual demostraba que yo era estable en cada tema tocado en la pre. Que pues se tomaban los exámenes en 4 partes. Y tú tenías que responder de la misma forma en las 4. Recuerdo que mis puntajes subían y pues por eso yo iba escalando. Empezaba en 15, 14, llegaba a 10, llegaba a 7, pero no llegaba a los 3 puestos, que fue lo que reducieron en esa pre, recuerdo. Pero bueno, una de las personas que siento que más apoyo emocional me brindó en toda esta etapa es mi hermana. Recuerdo que cada examen que llegaba de la pre, ella me preguntaba que cómo me fue, que cuánto crees que tengas. Y yo siempre decía normal. No me gustaba decir cómo me había ido antes de ver los resultados. Y cuando los veía, me frustraba mucho. Recuerdo que lloraba mucho también. Lloraba muchísimo porque no sabía qué más hacer. Sentía que todo lo que estaba haciendo era por las puras. Mi duda era, ¿cuándo iba a ingresar? Esa era mi duda. No sabía cuándo iba a llegar el momento. En el tercer examen hablé con mi hermana y mi hermana ya no estaba tanto apoyándome emocionalmente, sino es que me dijo, hay que tomar una decisión ya. Hay que ver en qué estás fallando y mejorarlo inmediatamente. Lo tuyo no es un problema de conocimientos, sino es un problema emocional. Y eso es bueno, tener a otra persona que te diga en qué estás fallando. Y me di cuenta pues que claramente si estudiaba día y noche, día y noche, día y noche, y me sabía todos los temas y tal vez necesitaba tener esa conversación ese día con mi hermana para tomar la solución de mi vida. Recuerdo que estaba dispuesta a hacer todo lo posible para cambiar. Y eso es lo que les digo en los videos también, que si ves que algo no está funcionando, busca otro camino, porque esa es la manera de mejorarlo. Tú no puedes seguir en el mismo lugar, pues no vas a mejorar porque sigues haciendo lo mismo. Lo que me dijo es que me iba a acompañar al psicólogo. Yo tuve miedo, mucho miedo, porque pues los problemas, como les digo, el hecho de llorar en un ejercicio y otras cosas también que pasé y que no se las he contado a nadie, pues porque son difíciles de contar, ¿cierto? Recuerdo que fui al psicólogo, me la pasaba llorando, tratando de contarle todos mis problemas de confianza, y eso se evidenciaba en mi examen. Era insegura y no confiaba en mí al momento de dar un examen. También le manifestaba los problemas internos que tenía. Yo era extremadamente nerviosa antes de dar un examen, tanto de admisión como de pre. Me daba como náuseas y no sabía cómo manejarlo. Y muchas veces también no podía dormir. Dijo que me iba a derivar a un doctor y me recetó algunas pastillas para dormir y también de ansiedad. Recuerdo que esas pastillas fueron mágicas para mí. En mi cuarto examen de la pre ya había tomado varias pastillas para ese entonces. Recuerdo que fui súper tranquila. Luego, pues, pandemia. Recuerdo que ya estaba preparada para el examen de admisión. Estaba muy preparada, yo sentía que ya era el momento, que sí lo iba a lograr, pero pues faltando pocos días dijeron que se cancelaría o se suspendería el examen de admisión
Y para mí fue una de las peores noticias que recibí. La verdad, yo no estaba de acuerdo para nada, porque yo ya me sentía preparada. Yo ya quería ir al examen de admisión y darlo, pero pues no se dio. Luego recuerdo que me vine a vivir con mi papá y con mi abuelita y con mi tío porque no había clases en Lima. Aquí donde estoy viviendo ahorita es en provincia. Y pues como todos, ¿no? Hubo varios meses en donde no hicimos absolutamente nada, no estudiaba, a veces me ponía a ver series y eso, y no estudiaba prácticamente. Pero yo sabía que en algún momento iba a tener que regresar a la realidad, que es mi preparación. Y fue ahí donde aparece la propuesta de la PRE de abrir un ciclo virtual, lo cual para mí era completamente nuevo. Toda mi etapa preuniversitaria presencial, yo no tocaba una computadora, el celular, bueno, apenas. Y dije, ¿es ahora o nunca? Tengo que entrar al ciclo virtual de la PRE. Padres, como siempre les digo, me apoyaron. Recuerdo que tuve muchísimo miedo de volver a intentarlo y no lograrlo, pero tenía que hacerlo. Me metí a la PRE, estudiaba y estudiaba. Y recuerdo que solamente habían 3 vacantes. En mi primer examen yo estuve en el 5º puesto. En el segundo estuve en el 4º. Y para el tercer examen recuerdo que se dijo examen virtual. Admisión. Y pues yo dije, ¿what? ¿Cómo así va a haber un examen virtual? Plagio, problemas de conectividad, etc. Estaba totalmente en desacuerdo. Sin embargo, decidí verlo por otra forma, que es por el lado de las oportunidades. Tenía la posibilidad, tenía la computadora, tenía el interés de dar un examen de admisión y sobre todo tenía el interés de ingresar. Y esa fue la única razón por la que yo decidí ir al examen virtual, que es porque yo quería ingresar. Yo decidí dar el examen virtual a pesar de que mi papá no quería, porque yo tal vez presentía que no iba a lograr por la gran cantidad de plagio que iba a haber, pues. Sin embargo, yo quería tomar todas las oportunidades que se me presentaran para lograrlo. Sí tuve mucho miedo de que se fuera mi conexión, pues de que otras personas plagiando se ganaran un lugar y no yo. Sin embargo, lo intenté y recuerdo que para ese entonces había un ser querido en mi casa, pues que estaba muy enfermo. Tener a un ser querido enfermo en casa es muy desgastante emocionalmente. Sin embargo, dije, tengo que intentarlo, tal vez esta puede ser la oportunidad de terminar con todo ese sufrimiento de tantos años de no lograrlo. Una semana antes de mi examen, de mi tercer examen de pre, llegó el examen de admisión virtual. Así que yo tenía que estudiar para 2. Para mi examen de pre, que como les digo son temas específicos, y para mi examen de admisión, que es todo. Me había planteado un horario que tenía que cumplir en tantas semanas, en esa semana, y lo cumplí. Dejé de estudiar a las 7 de la noche, como les digo, me hubiese encantado hacer como todas las veces, relajarme un día antes, pero esta vez no pude porque mi examen de pre era una semana después, lo cual también tenía que estar estudiando y estudiando. Así que dejé de estudiar a las 7, me bañé, comí, estuve muy bien con mi familia. Había dejado de tomar un poco las pastillas y recuerdo que también sentía un poco de nervios. Sin embargo, dije, esto no me va a detener y voy a ir a dar el examen de la mejor manera. Bueno, para esto ya habíamos tenido simulacros. Y bueno, si les contara absolutamente todo, el video nunca acabaría, pero vamos a resumirlo. Gracias a Dios, en el examen de admisión mi conectividad fue excelente. Todo también, el Meet estuvo correcto, absolutamente todo estuvo bien. Sin embargo, sé que muchas personas tuvieron muchos problemas, lo cual es totalmente comprensible, totalmente comprensible. Tomé el examen de admisión, recuerdo que mi mamá había preparado pollada ese día en la casa. Bajé de mi cuarto, donde había el examen de admisión. Estábamos conversando con mis hermanas, entré a las redes sociales y decían que mi internet se cayó, que las preguntas fueron iguales, que me vinieron más preguntas de filosofía y varias cosas. Y pues yo estaba más o menos ya tranquila, me estaba preparando para la pre, como les digo, yo no dejé de estudiar en ningún momento. Mi examen de admisión ya en la tarde, yo estaba estudiando para la pre, pero poco nada más. Y salió los puntajes. Recuerdo que mi puntaje fue 1200. Estaba preocupada. No sabía si había alcanzado la vacante o no. Como sabrán, pues en ese examen solo salían primero los puntajes y luego te decían si ingresaste o no. Y bueno, así fue. Estaba más o menos tranquila.
Dije, ya si no se logra es por la pre, tengo que seguir estudiando, no puedo dejar de estudiar. Si no me equivoco, los resultados salieron un día miércoles. Sin embargo, yo todas las mañanas, a las 5 de la mañana, ya estaba mirando si los resultados ya estaban publicados y pues no. Lunes, martes, absolutamente nada. Yo ya me había como que olvidado un poco, a pesar de que sí buscaba los resultados. Recuerdo que el miércoles vino las enfermeras a vacunarnos a la casa. Me vacunaron, no fue el COVID, fue otra vacuna. Lo recuerdo pues porque ese día salieron los resultados. A la 1:30 aproximadamente salieron los resultados y yo lo vi en una página de Facebook. Los resultados ya se publicaron y yo estaba como que, ¿qué hago? Recuerdo que mi hermana estaba con la computadora prendida y mi computadora ya estaba apagada. Entonces yo le digo, puedes entrar a la página, pero despacito. Yo no quería que nadie se enterara que ya había salido los resultados. Y entró rápido y pues su laptop es táctil y yo entro a la página Educación Básica Regular, Ingeniería Ambiental, y recuerdo que estaba deslizando. Ella también ya se había confundido y no sabía por dónde entrar y yo del toque no me importó, bajé y vi mi apellido y tan solo viendo mi apellido ya sabía que había ingresado, porque esa vez pues el examen iban a salir solo las personas que habían ingresado. O sea, si tú no habías ingresado, tu nombre no iba a salir en la página. Y yo cuando vi mi apellido, y me acuerdo que grité tanto y me puse a llorar de la emoción porque sentí que todo el trabajo que había hecho durante 4 años había tenido sentido y que por fin iba a tener una tarde tranquila sin pensar en qué voy a estudiar, en que ya me harté de estudiar, en cuándo voy a ingresar. Todos esos pensamientos que toda la vida los he tenido en mi etapa preuniversitaria, ya no los volví a tener. Recuerdo que sentí una tranquilidad inmensa porque ha sido un sufrimiento terrible durante varios años y todos me felicitaron, me reventaron un huevo, me cortaron el pelo también. Mi papá también estaba muy feliz, mi abuelita, mi mamá, todos me felicitaron, mi tío también. Recuerdo que no hice nada esa tarde, no hice nada. Me bañé y me quedé dormida con mi perro echados mirando el cielo toda la tarde. Fue increíble. No todas las personas que se demoran largos años en ingresar tienen una historia trágica tal vez. En mi caso, la presión emocional que tuve por mí misma fue muy fuerte, lo cual impidió que yo ingresara a un corto tiempo y me di cuenta muy tarde de que la solución estaba aquí: manejar mis emociones. Les cuento esto pues porque he visto en algunos comentarios que me dicen que también se están preparando 4 años para medicina tal vez, y te imaginan la frustración emocional que deben de sentir esas personas que postulan para carreras tan competitivas como medicina. La etapa académica, si tú no sabes manejar correctamente tus emociones, probablemente pierdas. Cada persona tiene una historia diferente, cada persona puede contar su propia historia y todos los factores, todos los motivos por que te demoraste a ingresar son válidos. Nadie más que tú sabe la historia que tuviste, todo lo que tuviste que pasar para ingresar o para que sigas preparándote. En ese video no he tratado absolutamente todo, pues porque si no el video se va a hacer muy largo, así que eso es lo más resumido en toda mi etapa preuniversitaria. Bueno, tal sí lo mencioné, si no me equivoco, la única academia que yo pisé fue la academia de Aduni y la pre. Me demoré 4 años en ingresar y pues ya saben, por la pandemia que nos consumió casi un año de la vida. En los próximos días será el examen de admisión de mi bloque y también de salud. Espero que les vaya muy bien, chicos, en serio espero que les vaya muy bien y que sientan esa alegría de que alcanzaron la vacante, porque se lo merecen. Si tú te has esforzado y has estudiado, te lo mereces. Y si no lo logras, es algo que nos ha pasado a todos, y el hecho que no lo logres no significa que no tengas los conocimientos para enfrentar tus 5 ciclos de la universidad. No tiene nada que ver. El examen de admisión es un juego netamente emocional. Tú puedes tener todos los conocimientos posibles, pero si no sabes manejar bien tus emociones, confianza y seguridad, pues lo más probable es que no lo logres. Sin más que decir, nuevamente espero que les vaya muy bien.
o que les haya ido también muy bien en los exámenes del sábado y domingo y también que les vaya muy bien en los siguientes exámenes. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós.